Y hoy, aniversario del Holocausto, a las 6:58 se inicia el rumbo de la mañana. El inicio de uno de los periodos más oscuros de la conciencia, de la civilización y de la historia. ¿Por qué un grupo de hombres cultos, inteligentes, preparados, con la sociedad más educada de su tiempo, se dispuso a meter en hornos, a cremar y a quemar a millones de seres humanos solo porque lo veía diferente y según ellos eran inferiores? ¿Por qué hicieron eso? Es la gran pregunta de la historia. Hannah Arendt, la filósofa, pensadora, intelectual y prominente mujer del conocimiento de origen judío, escribió un texto llamado La banalidad del mal, Eichmann, en Jerusalén, donde ella trataba de descifrar los vericuetos y los entresijos de la conducta de aquella gente que se decidió eliminar a personas solo porque le parecían diferentes y despreciables según el canon de vida y de ética que asumieron los nacionalsocialistas nazis de Alemania. Se produce este aniversario en un momento en el que el mundo rechaza la segregación, rechaza el racismo, rechaza el modelo de exclusión que se implementó de manera técnica y de forma demencial en una de las guerras que más le costó a la humanidad. La llamada solución final nazi contra el pueblo judío, Endlösung, la cuestión judía en alemán, significó uno de los periodos de negación de la dignidad humana más horrible que haya conocido la familia humana desde todos los tiempos. Asesinatos de 1000 maneras y formas distintas calificaron el hecho como una catástrofe humana que todavía hoy busca explicación. Millares y millones de seres humanos aniquilados por la decisión de llevar a cabo la práctica de un genocidio sin precedentes. Se inició desde 1941 hasta el final de la guerra, 1945, abril de 1945, cuando Alemania capituló frente al grupo de los aliados. Cámara de gas, hornos, asesinatos sistemáticos, exterminio de diferentes maneras, matizaron ejecuciones y matanzas que estuvieron supervisadas por Heinrich Himmler y Adolf Eichmann, probablemente el ideólogo de este nefasto momento. Decir únicamente, señores, comunistas, homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra, todos fueron sometidos al peor suplicio y tormento. Ha pasado mucho tiempo, pero esa máquina de matar y esos hornos, que algunas de las edificaciones se conservan todavía, son un oprobio para la razón y para la conciencia humana. Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Martin Bormann, entre otros tantos, a la cabeza de Adolfo Hitler, desarrollaron una maquinaria nunca vista en
la conciencia del mundo. Realmente, la gente se pregunta todavía hoy, más de 70 años después, ¿qué pasó? ¿Por qué? Para mí, los antropólogos y los psicólogos forenses, los historiadores, quizás coinciden en el tema de las creencias. ¿Por qué un grupo puede creerse superior a otro? ¿Por qué puede concebir la idea de la superioridad? O al revés, ¿por qué puede ver inferioridad en otros seres humanos por su color, por su creencia, por su religión, por su cultura y hasta por su forma de presentarse culturalmente? Para muchos, el origen de este episodio lastimero de nuestra historia occidental está en las páginas de unos textos que decían que la raza aria era superior. Y uno de ellos lo escribió un psiquiatra muy celebrado entonces en el siglo XIX, Alfred Hochschild. Escribió un libro con un título tan escabroso y de alguna manera dantesco, llamado Freigabe Vernichung Leben zum Werte Leben. El permiso para eliminar las vidas que no merecen ser vividas, traducido al español. Oigan eso, vidas que no merecen ser vividas. Y cuando le preguntaban por qué hay vidas que no merecen ser vividas, entonces decía, porque no tienen contenido ni razón vital, vidas indignas de ser vividas. Y ahí metía a los que tenían un desperfecto, a los que tenían alteraciones psiquiátricas, psicológicas, daños por cualquier razón de nacimiento, trastornos autistas, epilépticos, homosexuales para ellos, negros, comunistas, en fin, todo tipo de calificación que en su canon cultural y racial no merecían vivir. Esa inspiración funesta todavía pervive en mentes que consideran aún en pleno siglo XXI que hay seres humanos inferiores. El racismo es una de esas expresiones en el que el desprecio al ser humano está basado en cuestiones biológicas, antropológicas y físicas. Todavía queda ese discurso escarbado en las osamentas y la ceniza del pasado. Y uno de los avivamientos lo vimos en estos tiempos, sacado del subsuelo de la razón, cuando el discurso del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, agitaba a racistas y supremacistas y hasta le hacía reconocimiento público. La negación de la dignidad humana por parte de un ser humano es probablemente el episodio más oscuro que ha vivido la familia humana. De 1941 son 79 años, ¿no? 79 años. 80 años. 80 años. Ahora hace 80 años. 80 años han transcurrido desde aquellos días oscuros de hornos, cámara de gas y de construcciones para la aniquilación humana. El tiempo que dicen que cura todas las heridas, que borra o entierra todo lo que pasa, todavía muestra cicatrices de aquellos guetos que se han conservado algunas edificaciones como una memoria
a las víctimas y como un rechazo a lo propio de esa forma de pensar. ¿Cuál es la herencia de ese pensar? Gente que todavía considera que el otro tiene menos valor y, como decía el maléfico psiquiatra Hoche, que no tienen razón para vivir o razón vital. Hemos avanzado mucho. Los seres humanos debimos de construir la igualdad artificialmente por las diferencias que traemos desde el vientre de nuestros progenitores, y debimos de construir la igualdad artificialmente y de forma normativa para evitar todas esas desgracias y a la vez aprender a que los seres humanos somos iguales ante Dios, ante la ley y ante los hombres, como dicen la mayoría de las constituciones. Tétrico periodo de un episodio ominoso para la humanidad. Lástima que el pueblo palestino ha padecido tantas humillaciones al lado de un pueblo que también sufrió como Israel, y que esa experiencia no haya servido para una reconciliación y el reconocimiento definitivo de Palestina como Estado. Y cambiando de tema, hoy abren los bares y restaurantes. Después de mucho batallar, luchas, después de protestas, toques de cantinas y calderos, los dueños de bares y restaurantes abrirán hoy con un protocolo que ha implementado el Ministerio de Salud y que ellos se obligan a cumplir. Ese protocolo indica el número de personas, la hora, el tiempo, la cantidad de mesas y la forma en que deberá ocuparse espacio. Todos sabemos que estaban quebrados y que ya era inaguantable su situación. Y creo que todos nos identificamos con los dueños de bares y restaurantes, que además son una maquinaria de producir trabajo y riqueza, por todo lo que implica la vida, ¿no? De la gastronomía, la vida nocturna y la diversión. Pero cuidado, cuidadito, porque estamos en una etapa muy delicada de este periodo de la pandemia. Y los lugares cerrados son el espacio por excelencia para la propagación del COVID-19. Ojalá y se cumpla. Ojalá los dueños de bares y restaurantes puedan cumplir a cabalidad este protocolo. Sabemos que estaba en una tremenda necesidad y que mucha gente también quiere distenderse y distraerse de este confinamiento tan prolongado que ya produce no solo ansiedad y estrés, sino trastornos psicoemocionales. Y hablando de cumplir protocolos y reglas, los dominicanos estamos hechos de un forro diferente a mucha gente. Los norteamericanos dijeron hace casi 2 semanas, nadie me va a entrar si no tiene una PCR negativa, y no podrán viajar a suelo norteamericano aquellos que no presenten una prueba en sus manos. Señores, 700 personas varadas en los aeropuertos de la República Dominicana porque se presentaron a sus vuelos sin prueba. Pensaron que era una chercha o que era un relajo, y allí fueron, sin un solo documento encima, después que se anunció tanto y se vio por todos los lados esto. Y hasta las agencias que vendían los pasajes se lo recordaban. Pero ¿qué va? Fueron, y hay casi 1000 personas varadas en todos los aeropuertos. Increíble, sencillamente. Y hablando de cosas increíbles, dice el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, que hay una campaña de descrédito contra él por parte de los involucrados en el caso de Brecht. Válgame Dios, diría el Quijote, gloriosos sean los días de aquellos que lo merecen, y tristes y despreciables de los que no supieron entender el llamado de la historia, dice también el Quijote. Bueno, ¿qué decir? Poco. Leonel Fernández pide un pacto social para enfrentar la situación económica y sanitaria
Un pacto social pide el expresidente de la República y cabeza principal de la fuerza del pueblo. Inmediatamente Monchi Fadú le responde que él es una fuerza mínima para convocar a un pacto social y que no tiene todavía el peso pesado del tamaño político para eso, y lo minimizó. Leonel propone el pacto y Monchi le responde diciendo, usted no tiene músculo para eso. Bueno, la Cancillería mostró nómina que le ahorrarán 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos. Ustedes saben una cosa histórica en lo negativo. La Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía 4 nóminas, incluyendo una oculta. Y una destacada comunicadora e investigadora, compañera de trabajo, Rosa Encarnación, pudo descubrir una nómina que luego se desapareció para siempre en el pasado. Así transcurría la cosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gente nombrada por montones que no sabía ni siquiera dónde quedaba la Cancillería y seguro no tenían un pasaporte. De ahorrarse 2.600 millones de pesos solo en nómina significa que lo que había allí era un vendaval. Y dice el canciller a propósito, ¿quién ha hablado de campamento? No habrá campamento de refugiados ni de haitianos en República Dominicana. Y hace muy bien en decirlo y aclararlo, porque hay gente que ha estado reclamando, incluso con entrega de un documento al presidente de la República, que aclarara la situación de que pudieran establecerse campamentos en suelo dominicano. La verdad es que los gringos son especiales, ¿no? Los norteamericanos. Ellos pueden resolver el problema de Haití con el 0.00000000001% de lo que gastan en cualquier misión bélica o intervención en cualquier país. Pueden ellos con eso resolver el problema de Haití. Y deja que entonces los haitianos se recuesten de la República Dominicana porque es real en salud, en migración. El costo de esos infelices que atraviesan la frontera para la República Dominicana es elevadísimo, mientras una nación tan superpoderosa como Estados Unidos pudiera resolverlo si lo quisiera. Pero parece que mucha gente es real, cree que la solución del pobre pueblo haitiano está en la República Dominicana. Una falacia y además impracticable. Y el tema de los campamentos que se ha estado hablando fue negado ayer por el canciller y qué bueno que lo hizo y lo dijo. 4.100 millones de pesos serán destinados para estímulos a través de préstamos muy blandos para las MIPYMES. Antes fueron 6.000 desde el gobierno pasado y ahora se le suman 4.100 millones para micro, pequeñas y medianas empresas. En una acción muy positiva para estos negocios, los cuales han sido afectados de manera muy seria y en algunos casos hasta el punto de quebrar por la crisis generada por la pandemia. No es suficiente, pero puede paliar y amainar la situación crítica en que se encuentran pequeñas, micro y medianas empresas. Ojalá y se extienda ese crédito y sea mayor. Ojalá pueda ser más abarcador y la masa de dinero más grande para favorecer a los generadores de empleo por excelencia, que son la micro, la pequeña y la mediana empresa en nuestro país. Más del 90% de los empleos de calidad, estable, directos, formales, lo generan las MIPYMES. Una buena medida por parte del equipo económico del gobierno. Hay probablemente sorpresa con el caso de aduanas de Santiago. Y cuando digo sorpresa no quiero decir que sea o no sea, sino nuevos elementos que pudieran darle un giro al caso. Esperemos porque las autoridades están investigando
Es un caso bochornoso, feo, detestable, como dijimos ayer. Cuando sale la honra de una pobre mujer y se expone públicamente, es algo que lastima, ¿no? Y que de alguna manera hiere la conciencia. El funcionario hasta ahora que no es director, sino un supervisor de zona franca de aduanas, él está suspendido y ella no es empleada de la institución que se había dicho que era una empleada. No es empleada y se pudo comprobar. De cualquier manera, esperemos a ver qué ocurre y que haya responsabilidad significa aplicar todo el peso de la ley con todo el rigor que la ley ordena, sin ningún tipo de contemplación. Y si no hay caso, pues que sea puesto en libertad y que no sea procesado. Esperemos entonces los resultados de esta investigación. Señores, hoy se inicia la flexibilización de las medidas y hoy se inicia otro proceso crítico en un momento en que los casos se han disparado y las muertes en las últimas 2 semanas también han aumentado considerablemente por causa del COVID. Apelar a la conciencia de la gente, al comportamiento ciudadano y que Dios y los hombres de bien nos amparen. Isidro.